datos bien interesantes y de eso vamos a hablar con el siguiente invitado que ya tenemos en línea telefónica. Se trata de Luis Enrique Gabasud, economista e investigador en ciencias sociales, quien le damos la bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás, Luis Enrique? Hola, buenos días, Esther. Un grato placer para mí. Un saludo para ti, para el programa y para, bueno, la prestigiosa audiencia de Unión Radio. Quisiera tu balance de lo que fue esa reunión del Consejo Nacional de Economía Productiva el pasado viernes. Sí, Esther, no, la economía, el balance es claro y no solamente es el Consejo Nacional de Economía quien lo hace, sino que también diversos organismos internacionales están coincidiendo en Pero es que además a mí me interesa mucho tu análisis, Luis Enrique, porque varias veces he comentado con mi productora que tú eres muy descarnado en el análisis, por ejemplo, del tema de inflación y tasa de cambio, que han sido dos males estructurales de nuestra economía. Y tú has sido siempre muy duro con el análisis en esos temas. Ajá, bueno, sí, entonces es la progresión que viene ya desde el año 2022, 2023 y ahora se consolida muchísimo más en 2024. Definitivamente la hiperinflación ha sido abatida, ha sido derrotada, incluso la inflación galopante ha sido derrotada. Ya estamos en inflación que no es, digamos, una inflación de un dígito, pero sí es una inflación ya dentro de los términos normales, históricos, típicos de la economía venezolana a lo largo del tiempo, ¿no? Así que, de hecho, bueno, la cifra que se está manejando es el índice de inflación mensual más reciente, el más bajo de las últimas 4 décadas, o sea, algo verdaderamente sorprendente. Y bueno, y eso corrobora que definitivamente la inflación en Venezuela está muy ligada, evidentemente, al tipo de cambio. Sí. Porque nuestra economía ha sido una economía históricamente hiperdependiente del petróleo, del sector externo, es decir, de la generación de divisas para poder hacer las importaciones necesarias. En la medida en que esa divisa se encarece, pues evidentemente vamos a tener una inflación interna importante. Sin embargo, la crisis que ha venido ocurriendo a lo largo de los últimos años, como quien dice que toda crisis entraña oportunidades y entraña cambios que pueden resultar muy positivos a largo plazo, y efectivamente están ocurriendo transformaciones estructurales muy importantes en la economía venezolana que no se habían observado en nuestro país por lo menos desde que estamos en la era petrolera, ¿no? Por ejemplo, lo que está ocurriendo con el sector agrícola es un fenómeno muy interesante. Así es. Que algunos han calificado, y yo me incluyo, como un milagro agrícola que ha sido, en mi criterio, impulsado, muy motorizado precisamente por las compras del Estado a través de los CLAP. Entonces, esa política que inició como una política de emergencia, de guerra, de redistribución, de urgencia para poder hacer llegar el alimento esencial a la familia venezolana, se convirtió a lo largo del tiempo en un motor de demanda muy importante de alimentos fundamentales, de cereales, de otro tipo de alimentos, que ha motorizado el desarrollo del volumen de producción agrícola en el país, al punto de que contamos ahora en este momento con una cifra de más del 90-95% de autoabastecimiento en los alimentos fundamentales de la canasta básica del hogar venezolano, y además con excedentes, generando excedentes para exportación. Un dato interesantísimo que me enteré escuchando por la radio, la entrevista del dueño de un canal de televisión que es exclusivamente dedicado a los temas agrícolas, que no se puede tildar para nada de chavista, ni de madurista, ni nada por el estilo, donde señalaba que era sorprendente que Venezuela cuenta con el rebaño bufalino más grande del mundo. En este momento tenemos más de 3 millones de cabezas de rebaño bufalino. Pero claro, él señala que allí el problema es que como está dispersa la producción, que es otro fenómeno interesantísimo, Esther, ya la producción en Venezuela, agrícola y de otro tipo, no está hiperconcentrada en monopolios y oligopolios, tanto de capital nacional como de capital extranjero, sino que hay una atomización, una democratización de la producción muy interesante que ha dado cabida, espacio al crecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa en esos sectores. Precisamente también a raíz de la crisis, porque con la guerra económica, la actitud que adoptaron las grandes corporaciones
multinacionales de gran capital, de cerrar su país, de cerrar operaciones, de irse del país, etcétera, lo que generó fue una libertad, digamos, la liberación de las cadenas que ataban o que impedían que el micro, pequeño y mediano emprendimiento pudiera tener cabida dentro del mercado, porque esos monopolios y oligopolios copaban los espacios. Al liberarse eso, al cesar esa barrera de acceso a la economía y al mercado, pues muchísima gente comenzó a esforzarse y a trabajar por su cuenta, y ha surgido este fenómeno tanto en el sector agrícola como en otros sectores, ¿no? Entonces se comenta que, por ejemplo, en el caso del rebaño bufalino, precisamente esa atomización hace que no exista una coordinación entre los distintos productores, sobre todo el tema científico-tecnológico, de la genética, de las enfermedades, de las vacunas. Es decir, hay todo un proceso que se requiere para terminar de consolidar y darle, digamos, que calidad de exportación y a estándares internacionales a esa producción. Pero son procesos que van poco a poco. Otro detalle que me llamó muchísimo la atención, Esther, fue, por ejemplo, cuando ocurrió el fenómeno de las aguamalas acá en las costas venezolanas. Resulta que los chinos invirtieron en la zona económica especial de La Guaira, y montaron ahí una planta de procesamiento de aguamala, porque al parecer la aguamala es un platillo exquisito, muy codiciado por el paladar chino. Entonces, bueno, son cosas que, fíjate, hasta cosas coyunturales como esa, que han ocurrido y se han aprovechado las oportunidades, se está dinamizando mucho más nuestra economía. Ahora, Luis Enrique, lo que no puedo dejar de comentar es uno de los anuncios que fue más aplaudido, que fue la eliminación del impuesto a las grandes transacciones financieras en bolívares. Hay que aclarar eso, porque muchos titulares estuvieron errados el sábado, el mismo viernes, diciendo que se había eliminado por completo el IGTF. No se eliminó por completo, se eliminó el IGTF en bolívares, para las operaciones en bolívares. Claro, eso forma parte de la progresión de la política de fortalecimiento del uso del bolívar, para que vaya disminuyendo el uso de la divisa como moneda, como medio de cambio, de pago de las transacciones cotidianas en el país, ¿no? Y por supuesto fortalecer el valor de nuestra moneda, no hacerla competitiva en relación a la divisa. Se mantiene el impuesto a las grandes transacciones financieras, se llama grandes transacciones financieras, pero en realidad a todo tipo de transacción financiera del pago en divisa, ¿verdad? Que en un principio evidentemente fue una medida inflacionaria por el tema especulativo en Venezuela. Acuérdate que los comerciantes, los empresarios en Venezuela tienden a ser muy especulativos. No puede haber un mínimo aumento de lo que sea, de un salario, de cualquier componente de la estructura de costos, en este caso el impuesto, así sea un 3%, entonces inmediatamente te suben el precio al consumidor final en un 20, un 100%, es decir, unos exabruptos que vienen dados por una nefasta tradición económica de especulación, ¿no? Cosa que se ha ido corrigiendo poco a poco también con el tiempo, se ha ido modificando un poco la cultura, todavía falta mucho más en ese sentido. Pero claro, al principio el impuesto tuvo un efecto inflacionario por ese factor, por ese componente cultural de especulativo de los agentes económicos, pero luego, digamos, a largo plazo, a mediano y largo plazo, la política es acertada porque va desestimulando la utilización de la divisa, y al hacerlo, pues, tiene un impacto también en la estabilización del tipo de cambio, que ha sido una política muy exitosa del Banco Central de Venezuela y del gobierno en general, que comenzó, tú te recordarás, Esther, con el tema del encaje legal bancario. Exacto. Que todavía permanece como uno de los más altos del mundo, ¿no? Así a pesar de que se ha ido suavizando, y además demuestra una cosa interesantísima. Tú sabes que los empresarios se han quejado mucho de que no hay crédito, que la falta del crédito impide que haya la inversión, que no sé qué. Mira, aquí tenemos el encaje legal bancario más alto del mundo, y ha habido como tenemos 3 millones de cabezas de bufalinas. ¿De dónde salió ese financiamiento? Y todo el financiamiento que ha desarrollado el sector agrícola, ¿no? Y todas las perspectivas que hay. Mira, Naciones Unidas acaba de sacar un informe sobre el primer semestre de 2024 de la economía venezolana, y ha sido muy favorable. Ha indicado que se espera un aumento del 15% en la formación bruta de capital fijo en el país. Eso es inversión, ese es el indicador. Exactamente. De la economía para la inversión. Y eso nos da para otra entrevista siempre, Luis Enrique. Sí, Esther. Además de que me debes la visita al estudio. Por supuesto, te la debo.
Bueno, te agradezco mucho tus comentarios. Yo creo que vale la pena que fijemos de una vez otra entrevista para hablar de estos temas, el tema del financiamiento, porque cómo ha aumentado la producción agrícola, cómo se está reactivando el aparato industrial si no hay crédito. Eso es una pregunta que vale la pena contestar. Un abrazo, Luis Enrique. Gracias, Esther. Feliz día. Era Luis Enrique Babasud, economista, investigador en temas de ciencias sociales. Vamos a ir a la pausa y volvemos en minutos.